Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, nuestra clase número 4 del área de Ciencia, Tecnología y Salud. Espero que se encuentren bien y empezaremos nuestra clase de curso de biología. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dar el nombre de la clase, esperen un ratito. Nos toca ver el día de hoy histología. Histología es una ciencia, ¿ya? Es una rama también de la biología, que se encarga del estudio de los tejidos. Para ello vamos a ver la definición de histología. Chicos, también voy a pedir a ustedes su colaboración de cada uno de ustedes en el momento de dar lectura a algunas diapositivas que se van a ir presentando. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la definición. Como les venía diciendo, que la histología es una rama de la biología que se ocupa del estudio de los tejidos. También se le llama tópica y a su vez se divide en histología animal y vegetal. En este caso vamos a ver lo que es histología animal, ¿ya? Pero hay que tener en claro que la histología se encarga del estudio de los tejidos, ¿no? Tanto animal como vegetal, ¿ya? Entonces dice, dentro de la histología animal se incluye a la histología humana, es decir, a la ciencia que estudia los tejidos del cuerpo humano. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta? ¿No? No, profe. Vamos a ver definición del tejido. Si sabemos que la histología es una ciencia que se encarga del estudio de los tejidos, que ya sabemos, histología animal, histología vegetal, y dentro de lo que está histología animal, vamos a hallar el estudio de la histología humana. ¿Ya? Veamos qué es un tejido. Se denomina tejido a un conjunto de células que tienen el mismo origen embrionario y desempeñan la misma función. Recuerda que la célula es la unidad básica de la vida y uniones de células que tienen que ser obviamente iguales, vamos a formar un tejido. Y aquí, como nos vuelve a recalcar, tejido, conjunto de células. Los componentes de un tejido son básicos, que son las células y las sustancias intercelulares. Las células, que es el elemento vivo del tejido, ¿no? Que es la unidad básica de la vida. Recordemos nuevamente que la unión de tejidos la unión de células formamos un tejido, y la unión de tejidos pues es un órgano, ¿no? Entonces fijémonos aquí, ahora nos dice que uno de los componentes del tejido son las células, y las siguientes son las sustancias intercelulares. ¿Ya? Entonces las sustancias intercelulares son los componentes inertes del tejido. Pueden ser muy abundantes, escasos, y otras veces pueden estar ausentes. Se encuentran rodeados o rodeando a la célula. Su función es proporcionarle nutrientes a la célula. ¿Ya? Puede ser de naturaleza líquida, semisólida o sólida. Mira, aquí vemos una imagen microscópica de un tejido, ¿no? Cómo se encuentran, cuáles son sus componentes del tejido, como lo podemos observar, que son las células, la parte media pues es el núcleo de la célula. Esta es una muestra microscópica. Recordemos nuevamente que estamos hablando de los componentes. Bueno, la célula ya sabemos que es uno de los elementos vivos del tejido, ¿ya? O sea, es un componente vivo, ¿no? O del ser vivo en este caso. Y el otro componente, que son las sustancias inertes. La función de estas sustancias inertes se encarga, ¿no? Se encarga de nutrir a la célula. Nutrir. Entonces, los componentes del tejido son células y sustancia intercelular. Resumen de los 4 tejidos. Recordemos que en las primeras diapositivas estábamos viendo sobre los tejidos, ¿no? El tejido o la histología humana, ¿no? Los tejidos que conforman o que vamos a estudiar en el ser humano. El primer tejido que vamos a ver es el tejido epitelial, luego el tejido conjuntivo conectivo,
el tejido muscular y el tejido nervioso. Son los 4 tejidos principales o los 4 clases de tejidos que vamos a estudiar. ¿Ya, chicos? Por lo tanto, recordemos que la histología es una ciencia, ¿ya?, que se encarga del estudio de los tejidos. Y les dije en claro que los tejidos de que vamos a estudiar son del tejido o la histología, en este caso, animal. Ya, por eso nos dice, en los animales los tejidos pueden ser agrupados en 4 tejidos: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. El tejido epitelial lo que se encarga es proteger y recubrir toda la sustancia libre del cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Además, forma la estructura de los órganos denominados glándulas. Por ejemplo, la glándula sudorípara. Tenemos también el tejido conjuntivo, o también conocido como tejido conectivo. ¿Para qué sirve este tejido? ¿Qué función realiza? Sirve para unir, ¿no?, y rellenar, soportar, proteger, nutrir también, y nos va a defender, ¿ya? Le dice, presentan varios tipos de células, como los fibroblastos, adipocitos, mesenquimales, mastocitos, blastocitos. Entonces, ¿dónde hallamos estos tejidos? ¿Dónde se encuentran? Se encuentran principalmente en la sangre, en la grasa, los cartílagos y los tendones. Ahí vamos a hallar el tejido conectivo, o también lo denominamos como tejido conjuntivo. Entonces, el tejido epitelial, su función es de cubrir y proteger toda la superficie del cuerpo, por dentro y por fuera. El tejido conectivo o conjuntivo sirve de unión y de relleno, nos dice. Sirve de unión, de relleno, también confiere soporte, protección, nutrición e inmunidad, ¿no?, porque nos va a defender de muchos adversarios, de muchas enfermedades, virus, bacterias que quieren ingresar a nuestro organismo. Pero ¿dónde los vamos a encontrar? En la sangre, en la grasa, en este caso el tejido epitelial, los cartílagos y los tendones. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta? No, profesora. No, profesora. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte? Tejido muscular. El siguiente tejido. Ya, profesora. Tejido muscular. Tiene movimiento y fuerza en nuestro cuerpo. Forma los músculos, órganos activos que se contraen gracias a la acción de las proteínas actina y misiosina, y al calcio, que es un tejido generador de fuerza. Ajá, gracias, Justina. Entonces, el tejido muscular es un tejido que imprime movimiento y fuerza nuestro cuerpo. Pero tenemos diferentes tipos de tejido muscular. Tenemos el tejido muscular liso, que es de un control involuntario, como podemos observar en la imagen. El sistema digestivo, por ejemplo, ahí podemos ver un tejido muscular liso involuntario, como en el caso de los intestinos, ¿no? El tejido muscular cardíaco es un control involuntario. El tejido muscular esquelético, control involuntario también, ¿no? Pero todos ellos van a trabajar o va a realizar movimientos, de acuerdo, como nos dice, a la fuerza de nuestro cuerpo. Estos se van a contraer a la vez. ¿Ya? Siguiente tejido, tenemos el tejido nervioso. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura? Yo, profesora. Bueno, Elizabeth. A ver, Elizabeth. Tejido nervioso. Detecta los cambios que se producen fuera y dentro de nuestro cuerpo. Coordina e integra la respuesta que el cuerpo emite ante los estímulos. Genera y transmite potenciales de acción, impulsos nerviosos, que ayudan a coordinar las actividades del organismo. Bien, gracias. Entonces, el tejido nervioso detecta los cambios que se producen fuera y dentro del
del cuerpo. Pero aquí hay una célula muy importante de que también tiene que ver mucho con el tejido nervioso. A ver, ¿cómo se llama esta célula, chicos? ¿La conocen? ¿Epitelial? Observen esa célula, ¿cómo se llama esa célula? Estamos en el tejido nervioso. Profesora, neurona. Muy bien, esa es la neurona. Y la neurona es la unidad básica del sistema nervioso. Su función principal es la conducción de los impulsos nerviosos, ¿ya? El tejido epitelial. Recuerdan que el tejido epitelial, una de las funciones es recubrir también los órganos internos y externos del cuerpo. Vamos a ver qué nos dice el tejido epitelial. ¿Quién nos puede ayudar a leer ese párrafo? Berta, ¿nos puedes ayudar, por favor? Ya, profesor. Tejido epitelial. Epitelio es una capa celular que captura una superficie externa o interna. Los epitelios tapizan todos los órganos, así como canales y conductos por los que se transportan diversos materiales y secreciones. En muchas superficies las células se modifican para formar glándulas productoras de moco, hormonas o enzimas. Los vasos sanguíneos no penetran en el epitelio, por lo que estos dependen de la difusión para alimentarse. ¿Y a qué se refiere entonces este párrafo? ¿Qué nos da a conocer, chicos, con respecto al tejido epitelial? ¿Qué es el tejido epitelial? ¿Nada? Bueno, vamos explicando, ¿ya? El tejido epitelial es un tejido de recubrimiento y de revestimiento, ¿no? Como dice, tapiza una superficie externa o interna. ¿De quién? De los órganos del cuerpo, allá, del cuerpo humano. Estamos hablando del cuerpo humano. En muchas superficies de las células se modifican en formas de glándulas, como productoras de moco, hormonas o enzimas. Los vasos sanguíneos no penetran en el epitelio, por lo que estos dependen de la difusión para alimentarse. Entonces, el tejido epitelial es un tejido que como le voy a repetir, realiza es recubrir y revestir, ¿ya? La superficie o los órganos, tanto parte interna como externa del cuerpo. Puede generarse a partir de cualquiera de las capas embrionarias y su función principal es de protección. Por ejemplo, la epidermis a partir del endodermo. Dice que no se escucha bien. Chicos, ¿me escuchan? Hola. ¿Me escuchan, chicos? El tejido epitelial se encarga de recubrir, se encarga de revestir los órganos, ¿no?, del cuerpo humano. Como estábamos viendo también, que su función principal del tejido epitelial es de protección. Ahí podemos ver en caso, un ejemplo, ¿no? Como el tejido epitelial tenemos la piel. El origen embrionario de los tejidos. Las 4 clases fundamentales de tejidos se originan a partir de 3 capas embrionarias. La primera capa es el ectodermo, la segunda capa es el mesodermo y el siguiente es el endodermo. Ahí lo podemos observar. Los embriones de 3 en 3 semanas, ¿no? Dice endodermo, mesodermo, ectodermo, mesodermo, endodermo. Endodermo, el tejido original, empieza de la epidermis a la piel. Es el tejido epitelial. El tejido nervioso
En este caso tenemos dos órganos como el cerebro y el cerebelo. El tejido epitelial, endotelio y el mesotelio. Estamos acá ya, en el mesodermo. También hallamos el tejido conjuntivo, presente en los huesos y el cartílago o cartílagos. El tejido muscular, que está presente en el tejido de los músculos y el corazón. Tenemos la siguiente capa embrionaria como el endodermo, que es una capa interna, como en el caso del tejido epitelial, como la mucosa intestinal y respiratoria. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las capas embrionarias que en este caso, las capas embrionarias de los tejidos son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y ahí podemos ver los tejidos que originan, en el caso del ectodermo, en el caso del mesodermo y en el caso del endodermo. ¿Qué tejidos van a originar? El tejido epitelial. Vamos a ver el primer tejido que estábamos estudiando, chicos, o vamos a estudiar. Veamos por qué se caracteriza o las características generales del tejido epitelial. Vamos a ir leyendo característica por característica, ¿ya? Uno por uno. A ver, alguien que no haya participado. Manuel, Elki, José, Jennifer. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí. A ver, de los jóvenes que he mencionado hace un momento, voluntarios para que puedan ayudarme con la lectura. Ya, profesora. A ver, las chicas van a participar ya que los chicos no se atreven. A ver, una de las chicas. Justino. A ver, hija. Veamos. Tejido epitelial. Características generales del tejido epitelial. Es el tejido más simple del organismo. Ya. Primera característica, es el más simple del organismo. Siguiente. Sus células poseen formas geométricas y se disponen formando láminas continuas. Además, se encuentran fuertemente unidas por desmosomas, uniones intercelulares. Una de las características es que las células que conforman el tejido epitelial tienen formas geométricas. ¿Ya? Geométricas, ¿no? Dice, se dispone formando láminas continuas. Vemos aquí la siguiente característica. Posee escasas sustancias intercelulares. ¿Ya? Siguiente. Su borde externo es libre mientras que el interno se apoya en una estructura laminar llamada membrana basal. Siguiente. Es avascular. Esto quiere decir que carece de vasos sanguíneos. Otra característica del tejido epitelial. Siguiente Se característica. se nutre por difusión a través de la membrana basal. Esto quiere decir que los nutrientes pasan a través de dicha membrana desde el tejido conjuntivo subyacente hacia el tejido epitelial. Posee gran inervación, terminaciones nerviosas libres que brindan sensibilidad. Sus células se producen constantemente, lo cual permite la regeneración periódica. Gracias. Pues ahí tenemos las características generales del tejido epitelial. En primer lugar, pues hay que vamos a colocar como referencia que es uno de los tejidos más simples del organismo. ¿Ya? Dice también que sus células poseen formas geométricas. También nos dice que posee escasa sustancia intercelular y que también pues que carece de vasos sanguíneos. Y hemos estado leyendo ya también de igual manera las diferentes características del tejido epitelial. Las funciones del tejido epitelial son, aquí tenemos, de función de protección, función de transporte intracelular, función de secreción, de absorción y función de receptora. Son las funciones que realiza
el tejido epitelial. De protección. ¿Por qué el tejido epitelial, ¿no? Nos dice los tejidos adyacentes del cuerpo ante abrasiones y lesiones, ¿no? Se encarga, o sea, en este caso, el tejido epitelial nos va a proteger al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nos colocan como caso de las lesiones, de transporte, porque las moléculas, transporte transcelular, porque las moléculas, de molécula a través de las capas epiteliales. De secreción, tenemos en el caso de moco, va a realizarse, pues vamos a obtener, nos dice de moco, enzimas, hormonas, ¿ya? De absorción, porque se va a encargar de absorber también material de una luz, ¿no? La función de receptora, porque recibe y percibe estímulos externos, ¿ya? Por eso nos dice que son estas funciones que cumple el tejido epitelial. Ya. Hasta ahí quedamos con respecto a lo que es histología. Hemos visto una parte de lo que hemos trabajado el día de hoy del tejido epitelial, pero aún nos falta ver los siguientes tejidos. Chicos, ¿habrá alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profesora. Venga, espérenme un ratito, ¿ya? Un ratito nomás, un ratito. Nos quedamos aquí. Entonces, vamos a continuar para hacer un repaso de lo que es el tema del día de hoy, que histología es una rama de la biología, ¿ya? Es una rama de la biología, también de la anatomía, que estudia las estructuras, ¿no? Y disposiciones de los tejidos. Por lo tanto, la histología es una rama de la biología que se encarga del estudio de los tejidos. ¿Pero qué tejidos? Lo va a dividir en dos: tejido animal y tejido vegetal, ¿ya? En el tejido animal estamos viendo los tejidos, el cual vamos a estudiarlos. Es el tejido epitelial, ¿okay? Tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo, ¿de acuerdo? Son los tejidos que hemos estudiado. En este caso también tenemos la definición de tejidos. ¿Qué es el tejido? Tejido es un conjunto de células que provienen del mismo origen, tienen que ser iguales, ¿no? En primer lugar, de un origen embrionario. Hemos visto también el origen embrionario de los tejidos. Lo vamos a volver a ver esta diapositiva. Y desempeña también los tejidos una función. Todos los tejidos son iguales, de todos los otros son diferentes, ¿no? Todos los tejidos no son iguales, son distintos. Ya hemos visto los diferentes tipos de tejidos que vamos a trabajar. También, chicos, vamos a ver acá. ¿Cómo se compone un tejido? Hemos visto que se compone de células y sustancias intercelular, ¿no? Como podemos observar en la presente diapositiva. La célula sabemos que es el componente vivo del tejido, y la sustancia intercelular pues es la función principal de este caso, es proporcionarle nutrientes a la célula, ¿no? Recordemos que la célula, vuelvo a repetir, son elementos vivos del tejido, ¿ya? Del tejido. Y vuelvo a repetir, en el caso del tejido, tienen que ser reunión o uniones de células morfológicamente iguales, tienen que ser iguales, que van a realizar la misma función, ¿ya? La misma función. En el caso de las células con tamaños y formas y disposiciones tienen que ser propias, ¿ya? Tienen que realizar la misma función, tienen que ser iguales. Si hablamos de las células o tejido epitelial, tienen que ser epitelio o tejidos iguales. Igual el tejido muscular, pero dentro de ello pues, vamos a ver también el tejido muscular liso, el tejido muscular cardíaco. Entonces, estos tejidos tienen que ser iguales, ¿no? El liso va a ser igual al cardíaco, no. Es decir, si son tejido liso, tiene que ser las células iguales para que sea el tejido liso. Tiene que el tejido muscular cardíaco, tiene que ser células
o en este caso tejidos iguales. ¿Me están entendiendo, chicos o chicas? Sí. Ya. Vamos a ver bien los 4 tejidos en el cual vamos a estudiarlo, que son el tejido epitelial, tejido conjuntivo, o también llamado tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Ya? Veamos el primer tejido, como ya habíamos visto, chicos, el tejido epitelial, ¿no? El tejido epitelial se encarga de recubrir y proteger, ¿no?, las superficies libres del cuerpo, dentro, por dentro y por fuera, y las demás, como lo dice, estructura de los órganos, como me colocan un claro ejemplo, como las glándulas sudoríparas. También una de las funciones muy importantes de ese tejido, porque lo hemos ido ya estudiando, es que se encarga del revestimiento de las superficies corporales internas y externas. ¿A qué se refiere? A los órganos. ¿Ya? Veamos acá. Ya, bueno, aquí el tejido conectivo, conjuntivo, sirve de unión y de relleno. Forma, a ver, en este caso su función del tejido conjuntivo, como ya les había dicho, que sirve de relleno y de unión entre órganos y tejidos. ¿Ya? Eso es lo que realizan. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde se van a hallar? En la sangre, en la grasa, en los cartílagos y también en los tendones. ¿Ya? Aquí lo estamos viendo de una manera generalizada, ¿no? Vamos a ver de cada uno de ellos. En el siguiente tejido tenemos el tejido muscular y finalmente el tejido nervioso. Acá tenemos el tejido muscular, esta sí se va a comprimir, como nos dice, en el movimiento que se va a realizar, o va a realizar en este caso las células, ¿no? Estas células o las fibras musculares, porque estas también, si ustedes se dan cuenta, son cada una muy diferenciadas de las otras, pero con gran capacidad de contraerse, ¿no? Y a la vez son estas elásticas, como podemos observar acá, ¿no? Uno de los tipos de tejidos, como en el caso del tejido muscular liso. Un claro ejemplo, sabemos que este tejido muscular pues son completamente involuntarios. Ese tejido muscular es responsable de realizar un trabajo pues aquí en el cuerpo mecánico. Tenemos el tejido muscular cardíaco. Miren, los tejidos son, como volvemos a observar aquí en la imagen, son imágenes o observaciones microscópicas. El tejido muscular liso, el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular esquelético. Cada uno de ellos pues son células distintas, pero estas células son, como le vuelvo a repetir, tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que ser iguales para formar un tejido. Aquí vemos un caso del tejido muscular. Ahora veamos el tejido muscular, del tejido muscular al tejido nervioso. En este caso el tejido nervioso, sus células dominadas son las neuronas, ¿ya? Son las neuronas. Estas van a generar un impulso ante un estímulo, ¿no? Por eso nos dice que la unidad básica del sistema nervioso es la neurona. Ya vamos a continuar. Hasta ahí hemos visto el tejido, los 4 tejidos de manera general, ¿no? Ahora vamos a ver el tejido epitelial. Ahí está, el tejido epitelial. Como ya les había dicho anteriormente, ¿no? En el caso del tejido epitelial, nos dice el tejido es una capa celular que tapiza una superficie externa o interna.
Aquí estamos hablando de los órganos, del órgano, en este caso del cuerpo, ¿no? El cuerpo humano. Así como canales y conductos de los que se transportan diversos materiales y secreciones. Según, en el caso del tejido epitelial, está presente escasa sustancia intercelular, ¿ya? Por eso nos colocaba aquí que sus células están colocadas, en este caso, chicos, unas sobre otras. Vamos acá. Todavía no estamos. Acá. Por eso que aquí tenemos las diferentes características del tejido epitelial. Dice, es el tejido más simple, en primer lugar, del organismo, ¿no? Es una de las características del cual presenta el tejido epitelial. También las células poseen formas geométricas y se disponen formando láminas continuas. Por la misma razón que les está diciendo que estas se encuentran incluso colocadas una tras otra. No van a presentar, aquí como refiere, vasos sanguíneos. No presentan vasos sanguíneos. Según su localización del tejido epitelial lo llamamos como la epidermis. La epidermis es el que es el que recubre la parte externa del cuerpo. ¿Cuál es la epidermis? La piel. Recordemos nuevamente que el tejido epitelial es el que se encarga de revestir, ¿ya? Recubrir los órganos internos y externos. Y uno de ellos tenemos la epidermis, que recubre la parte externa, ¿no?, del cuerpo. El órgano más grande que tenemos es la piel. También aquí hay una parte que nos dice que en el caso del tejido epitelial dice que es vascular. Esto quiere decir que carece de tejidos sanguíneos, como ya les había dicho. También dice se nutre por difusión a través de la membrana basal. Esto quiere decir que los nutrientes pasan a través de dicha membrana, desde el tejido conjuntivo subyacente hacia el tejido epitelial. Y en esta parte vimos también, a ver, por acá, en la parte, creo que estaba acá. Acá nos definía de que un tejido tiene de un mismo origen embrionario y desempeña la misma función. Pero vamos a ver cuáles son ese origen embrionario de que nos estaba refiriendo. Y vamos acá. En el tejido embrionario. Dice el origen de los embriones de los tejidos, ¿ya? Entonces, son las tres capas que es el ectodermo, mesodermo y endodermo, como ya lo habíamos visto hace un momento, ¿no? Provienen de un origen. ¿Recuerdan? Cuando estuvimos viendo acá. Voy a regresar para acá. ¿Qué pasó? Acá. A ver, vamos a regresar acá para que lo vuelvan a recordar. Bien, se denomina tejido un conjunto de células que tienen el mismo origen embrionario, desempeñan la misma función. Ahora sí vamos a regresarnos a esta diapositiva. Y aquí vemos el origen del tejido, ¿no? Las tres capas embrionarias, el ectodermo, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se origina? ¿Qué se origina? El tejido epitelial, como la epidermis, en este caso la piel, como les estaba diciendo y lo refería hace un momento. El tejido nervioso, ¿no?, va a originar este tejido, como el cerebro, el cerebelo. El mesodermo, de la capa media, que va a originar el tejido epitelial en el caso del endotelio y el mesotelio. Tejido conjuntivo, como el caso de los huesos, el cartílago. Tejido muscular, los músculos y el corazón. El endodermo, que es la capa interna, es el tejido que origina, ¿no?, en el caso del tejido epitelial, con la mucosa intestinal y respiratoria.
Hasta ahí hemos visto incluso el origen de los tejidos. Y las funciones del tejido epitelial, que ya lo habíamos estado tomando lectura a la vez, ¿no? Que es un tejido, que una de las funciones de protección, de transporte transcelular, de protección, absorción, función receptora, ¿no? Porque las funciones del tejido epitelial, como les había dicho hace un momento, chicos, si es de protección, pues ella va a revestir las superficies corporales, tanto internas como externas del organismo, en este caso del cuerpo, ¿no? Cuerpo. De absorción tenemos un ejemplo muy claro también en el caso de los intestinos, ¿no? Y las secreciones de las glándulas. Sensorial es una de las funciones sensoriales que también realiza el tejido epitelial, porque esta va a captar los estímulos. ¿Ya? Es una función más que ella también realiza. La secreción de sustancias, ¿no? Como nos colocaba muy claro, de moco, enzimas, hormonas, ¿no? La secreción de sustancias como de la leche, del cerumen, del sudor, y así también de diversas glándulas. Y hasta ahí hemos culminado la clase de hoy, pero les pregunto, ¿habrá alguna pregunta, chicos? Les pregunto. ¿Tendrán algunas preguntas, chicos? O si no, pasamos a la actividad en que van a desarrollar. Entonces, en la siguiente clase les pediría, jóvenes, que también investiguen el siguiente tejido que vamos a ver, ¿ya? Porque ya hemos visto el tejido epitelial. Nos faltaría ver el siguiente tejido. ¿Ok? El siguiente tejido que nos falta ver es el tejido conjuntivo. ¿Sí? Conjuntivo. Vamos a ponerlo acá para que lo recuerden. ¿Sí? Conjuntivo, o el tejido también llamado tejido conectivo. He elegido, chicos, para la siguiente clase. Por favor, investiguen un poquito de ese tejido porque de eso vamos a ver. ¿Ya? Entonces veamos cuál es la actividad que van a trabajar. Ahí está. Van a realiza un organizador del tema desarrollado y van a responder brevemente a las preguntas que están planteadas allí. ¿Ya? Menciona 2 características del tejido epitelial. Escribe un concepto breve de cada estructura: lisosoma, membrana basal, sustancia intercelular. Un concepto breve. Menciona 2 funciones del tejido epitelial y descríbelas brevemente. ¿Ya? La primera función, 2 funciones, y las van a describir. Bueno, hasta ahí termina nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chicos.